Llevo más de un mes con el Apple Vision Pro y todavía estoy trabajando en mi reseña completa, video pronto, pero por mientras quería hablar sobre Vision OS porque Apple acaba de sacar la primera actualización grande para Vision Pro, Vision OS 1.1, y al ser una categoría completamente nueva hay muchas cosas bien curiosas sobre actualizar un Vision Pro, y como es de esperarse, estas primeras actualizaciones van a tener muchísimas mejoras y cosas nuevas. Te voy a platicar todo lo nuevo, pero antes, el proceso para actualizar es similar a cualquier producto de Apple. Simplemente entras a los ajustes, te vas a general, software update y listo. Pero en mi caso decía que se iba a tardar como 20 minutos en descargar y me entró la curiosidad. ¿Tendré que usar el Apple Vision Pro por 20 minutos mientras se descarga toda la actualización? La respuesta es no. Me lo quité, lo puse en la mesa por como 10 minutos y regresé otra vez y ya solamente le faltaban como 2 minutos, entonces no es necesario utilizarlo para que continúe la descarga. Lo puedes poner ahí y ya que se descarga todo, sí tienes que entrar y le picas en clic instalar ahora y inmediatamente sale un mensaje diciendo que te quites el Vision Pro. Pones el Vision Pro enfrente de ti en una mesa como yo lo hice cuando lo estaba actualizando y me di cuenta inmediatamente que sale el logo de Apple en la pantalla de enfrente, que está bastante cool, pero aún más cool es que te muestra una barra de progreso para la instalación del software. Entonces yo veía lentamente cómo se movía la barra y después de como 10 minutos se escuchó un timbre y yo sabía que estaba actualizado. Bastante agradable la experiencia. Ahora, ¿qué es lo nuevo con esta versión? De lo más importante es que mejoraron bastante el beta de persona, los avatares digitales de Apple, y aunque el mío no salió tan mal la primera vez, se nota mucho las mejoras con Vision OS 1.1. Vean la diferencia lado a lado de cómo mejoraron esto. La verdad, ha recibido mucho hate esto de los avatares en 3D, pero a mí se me hace increíble. Al menos para mí se me hace demasiado realista mi persona, cómo puedo hacer gestos con la boca, con las cejas, con los ojos, con la lengua. Hasta mis dientes se ven iguales, pero en las notas oficiales del lanzamiento Apple dice que mejoraron el pelo, el cuello y la boca para ser más realista, y sí se nota, la verdad. Aún siguen estando en beta, entonces yo creo que les falta refinarlo un poquito más para que esté perfecto, pero el avance hasta ahorita bastante claro a cómo estaba la versión pasada. Y también mejoraron el EyeSight, la renderización de tus ojos en la pantalla exterior se ve mejor, un poco más iluminado de lo que yo noté y realista, pero honestamente se sigue viendo súper extraño y la mayoría del tiempo como quiera estás viendo reflejos y si lo ves como que de un ángulo no se ve bien. Está medio raro lo de los ojos, tienes que estar en la posición perfecta para que se vea bien y sí se ve mejor que en la versión pasada, pero sigue teniendo todos los problemas de reflejos y ángulos extraños. Después, agregaron una función importantísima. Dentro de los ajustes en la sección de Apple ID ahora está Find My. Ya el Vision Pro tiene soporte para la app de encontrar y poder rastrearlo desde tus otros dispositivos de Apple. No sé por qué no estaba desde el inicio con el primer software, pero qué bueno que ya lo agregaron. Otra cosa que no sé por qué no estaba desde el principio es la opción para restablecer el Vision Pro si es que se te olvida una contraseña. Literalmente si se te olvidaba la contraseña, esto fue en la última actualización, pero tenías que ir a la Apple Store a que te lo reseten. Ahora ya lo puedes hacer tú mismo. Simplemente necesitas la contraseña de tu Apple ID. Pero ese tipo de cosas es lo que los early adopters sufren bastante con tecnologías nuevas, cosas básicas que simplemente no están, pero que ya agregaron. También ahora ya puedes borrar el Vision Pro por completo de fábrica y aparentemente no se podía hacer eso antes. Pero algo que mejoraron bastante, que a mí me encantó, es que ahora puedes acercar ventanas mucho más cerca a tu cara que antes. Yo como que me acostumbré a las limitaciones y no podía acercar las apps enfrente de mí, pero ahora que lo intenté con 1.1 la diferencia es astronómica y en ciertas situaciones es bastante útil poder acercar una ventana justamente a tu cara para leer algo o para posicionar algo. Me encantó que hayan quitado esa limitante. Y hablando de agarrar apps y ventanas, yo siento todo el sistema más fluido y responsivo. Antes batallaba un poquito para agarrar ventanas, de repente como que no agarraba bien mis dedos y ahora siento que sucede bastante menos. Abrir apps también lo siento más rápido. Yo no he tenido ni un solo crash con 1.1 y antes a veces aplicaciones sí se me cerraban. Así que todo está bastante bien optimizado y pulido, se nota que quitaron muchos bugs. Yo sé que hay muy poca gente que tiene el Apple Vision Pro, pero si lo tienes, esta actualización está increíble, se siente mucho mejor todo.
Otra cosa que agregaron con 1.1 es Mobile Device Management. Esto es para las empresas o escuelas que tienen muchos dispositivos y ahora van a poder administrar todos y configurar todos bajo los mismos parámetros. Antes no se podía, pero sí se puede con Macs y iPhones y otras cosas. Puedes instalar múltiples apps en todos los Vision Pro o borrar alguno remotamente, ese tipo de cosas. La neta, no sé qué empresa tiene así como que muchos Vision Pro para todos sus empleados, pero... Hola, soy yo otra vez. Es el 2024 y aún no estás protegido en el internet. A este punto ya sabemos lo fácil que es un hackeo en línea o robo masivo de datos. Es igual de fácil contratar un VPN para que estés protegido. Lo que hace es que rebota tus datos en un servidor seguro para hacerte completamente anónimo cuando entras al internet y protege tus datos personales ante robos de información. Yo uso y siempre recomiendo NordVPN por lo fácil y sencillo que es de contratar y lo eficaz que es en la protección de mis datos. Aprovecha y contrátalo ahora con un muy buen descuento en nordvpn.com/TechSantos. Te dejo aquí abajo la liga. Gracias y continuamos. Suena como un trabajo divertido. Otro cambio que a mí me encantó fue las mejoras que hicieron para el Mac Virtual Display, que para mí es de lo más útil del Vision Pro. Como que cosas, ya ves a los dinosaurios y se te pasa, pero realmente proyectar tu Mac 4K enfrente de ti es de las cosas más útiles del Vision Pro. Y ahora mejoraron muchísimo la conectividad. Literal, la mitad de las veces no me salía la opción para conectar la Mac. Tenía que apagarlo o prenderlo o cerrar la computadora y abrirla. Y ahora jala casi perfecto. Siempre está ahí, le pico y sale la pantalla rápido. Hasta se siente más nítido y con menos latencia. Estaba editando un video en Final Cut Pro y se me olvidó que tenía el Vision Pro puesto. Entonces mejoró bastante lo de ver una Mac enfrente de ti con 1.1 y también por eso me estoy esperando para hacer la reseña, porque ese tipo de cosas yo ya estaba pensando que no estaba tan chida la experiencia de la Mac porque no siempre jalaba bien y ahora con esta actualización jala perfecto. También corrigieron un problema donde si tenías conectado algo de Bluetooth, la siguiente vez que lo usabas no lo detectaba y ahora ya está resuelto. Agregaron también la habilidad de poder dar de alta Vision Pro en Wi-Fi de los que son prompts, tipo en hoteles y aeropuertos que necesitas que salga a la ventana para conectarte. Antes no jalaba y ahora ya funciona. Mejoraron también bastante el teclado. El cursor es un poquito más preciso. Corrigieron problemas donde el teclado de repente se podía ver obstruido o transparente cuando no debería. Y yo al utilizarlo, la verdad sí lo sentí más preciso. Un poquito, pero como que fluía un poquito más y sentía que cometía menos errores con el teclado virtual. Otras cosas pequeñas que agregaron fue Contact Key Verification para iMessage, que puedes ver eso en los ajustes. Agregaron también unas opciones de accesibilidad nuevas, como poner subtítulos fijos y que no se estén moviendo mientras estás viendo video inmersivo. Agregaron también una nueva alerta cuando están tus ojos muy cerca de la pantalla. Ahora te dice que tengas cuidado con un mensaje de precaución. Yo creo por todo eso, no sé si vieron que gente estaba quitando el colchón y utilizando como lentes los Vision Pro, pero bueno, ahora sale esa alerta nueva. Mejoraron también la eficiencia de Optic ID, cambiaron el diseño de todas las pestañas de Home en las aplicaciones como Apple Music, Podcast y Libros. Ahora todo más congruente, todas las pestañas principales se llaman Home. Y hay una lista enorme de bugs que corrigieron y parcheos de seguridad. A mí solo se me hizo más interesante que aún no agregan los entornos que faltan. Todavía sale el Coming Soon en el entorno de la playa y del bosque. Espero salgan pronto, a ver si en 1.2. Pero estoy notando también que cada día hay más aplicaciones para Apple Vision Pro. Ya son más de 1000 apps oficiales nativas para Apple Vision Pro y millones de aplicaciones de las que son nada más réplica de la aplicación de iPad. Pero hay cosas bien interesantes como Dusk, que es una aplicación para usar Twitter que he estado utilizando. TikTok se ve increíble, pero no me quiero dictar. Hay una aplicación muy buena que se llama Space Vision, donde puedes ver todos los planetas en diferentes tamaños y en órbita. Hay apps bien interesantes. Quizá más adelante haga un video específicamente de las mejores apps para Vision Pro que he estado probando. Y también tengo pendiente la reseña completa del Apple Vision Pro que espero venga pronto en un par de semanas. Si quieres ver a todos mis amigos influencers reaccionar al Apple Vision Pro por primera vez, te dejo aquí arriba ese video por si no lo has visto. Gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos pronto. Peace. Primer video de Vision OS actualización. Wow, a ver si hacemos más. Nos vemos. Peace.